tocados por su palabra, que podemos exaltar juntos el nombre del Señor, y es un privilegio en nuestra vida eso, es un privilegio de su gracia. Ayer conversando con el equipo de Air Music, hablábamos acerca de esto, de lo glorioso que es el Evangelio, porque se derramó sobreabundante gracia. Y la gracia no solamente resolvió el tema del pecado por la caída y la transgresión de Adán, que es lo que el pastor nos estuvo predicando en Romanos, sino que sobreabundó en nuestra vida. Y cuando vemos las riquezas de su gracia que nos habla el libro de Efesios, vemos todo lo que consumó la obra de Cristo y todo lo que nosotros hemos recibido solamente por gracia, porque ninguno calificaba para ser partícipe de esa gracia, porque no es por obras, no es por mérito, es la gracia del Señor. Y eso nos tiene que hacer dimensionar mucho más lo valioso que es el Evangelio. Y cada día la palabra coloca la vara más alta, es porque Dios nos está mostrando lo glorioso que es en sus atributos. Y Dios en sus atributos es eterno, y Dios en sus atributos es glorioso, es santo. Y cada vez que vamos viendo la Escritura, vamos dimensionando más esa santidad del Señor. Así que si usted ha salido de esta reunión, de estas reuniones, como dijeron ayer, con un palo en la cabeza, damos gracias al Señor por eso, porque eso es lo que hace la palabra. El mensaje no es para que salgamos riéndonos, alegrándonos, contentos. Eso produce el gozo del Señor en nuestra vida, pero la palabra es para mostrarnos realmente cuál es nuestra condición, estando en pecado, y cuál es el estándar de Dios, cómo es Dios, de santo y glorioso. Así que en ese pensamiento doy gracias al Señor por este día. Vamos a continuar con la serie que hemos desarrollado hace algunas semanas atrás. Esa serie la titulé La santificación en el creyente, y ya esta predicación estaríamos en la parte número 5. Así que el texto base que utilizamos es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 12, ahí está toda la sección, pero hoy nos corresponde el versículo 3b. Así que para recordar un poco lo que se ha venido hablando las últimas semanas, recordemos que el apóstol escribe a los tesalonicenses, que es una iglesia joven, una iglesia recién nacida en la fe, una iglesia que ha estado rodeada por persecución, idolatría e inmoralidad, y esta parte, esta sección que se llama la vida que agrada a Dios, abarca todo lo que es la vida práctica que agrada al Señor. Y el versículo 1 vamos a leerlos para volver a recordar y sigamos construyendo en lo que se ha edificado. El versículo 1 de la Reina Valera dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y con ese versículo vimos dos cosas importantes, y lo primero es que la vida cristiana no es una vida que es estática. Ellos ya habían aprendido a cómo agradar a Dios, y el llamado del apóstol Pablo a esta iglesia era que tenían que abundar mucho más. Es decir, que no basta con la medida que ya hemos alcanzado en Cristo, siempre hay lugar para crecer en santidad. Lo segundo que vimos es que la meta o el propósito de la vida cristiana es agradar a Dios. Diga conmigo, agradar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos ni al mundo, sino a que vivamos una vida de obediencia a aquel que nos amó y que se entregó por cada uno de nosotros. Luego en el versículo 2, fíjese ahí en la escritura, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En ese versículo Pablo no estaba hablando ideas humanas. Lo que él estaba enseñando a la iglesia venía con la autoridad de Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia, y por eso él les dice: ya sabéis, porque es un recordatorio de lo que él ya les había enseñado y les había modelado con su vida. Por ende, la iglesia no necesitaba una nueva enseñanza, sino que necesitaba perseverar
en la verdad que habían recibido. Había que perseverar. Esto nos hace avanzar al versículo 3, que es el que vamos a estar viendo esta mañana. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nosotros sabemos que toda la palabra de Dios tiene el consejo de Dios que está expresado en afirmaciones, en prohibiciones, y ese telema que es la voluntad, el deseo de Dios, es claro en la Escritura. No es un misterio, y lo que Dios quiere es la santificación de nuestra vida, la santificación de su iglesia. Esa palabra que Pablo usa en la parte A del versículo, santificación, tiene que ver con ser apartado, ser consagrado, ser hechos santos, y eso es lo que logra la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Hablamos de la santidad posicional, y es la santidad que se nos imparte a causa de nuestra unión con Cristo. La justicia de Cristo pasa a ser parte de nuestra vida por esa unión que tenemos con Él. Y por eso somos llamados santos. Pero también habla del contexto de la santificación progresiva, y eso lo estuvimos explicando, que es parte de la evidencia de la salvación en la vida de una persona, y es como vamos siendo conformados a la imagen de Cristo cuando contemplamos esa gloria a través de la Escritura y por la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros. La referencia de la santificación señala una de las peticiones que Pablo hace en el capítulo 13, en el versículo 13, cuando ora por los tesalonicenses, que él dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque ha sido hablada. Te pido, Señor, que hoy por tu Espíritu alumbres nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, cada una de las palabras que hoy hables a nuestra vida, Señor. Pon en nosotros la humildad, el corazón para recibir tu palabra, Señor. Para que tu palabra produzca fruto en nuestra vida, para que podamos corresponder en obediencia a tu palabra, Señor. Y ruego por los corazones de aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos que no pueden verte por tu palabra, para que hoy resplandezca la gloria de Cristo en sus vidas, Señor, y ellos puedan experimentar esta salvación. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, era necesario recordar un poco el contexto de la carta para que estemos ahí aterrizados. Y fíjense, el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Como yo lo decía anteriormente, la vida cristiana no se debe guiar por nuestros deseos personales, por la cultura, sino por la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra. Es lo que cantábamos, la palabra es lo que rige nuestra vida, es la norma que debe regir nuestro comportamiento, nuestro accionar. El creyente, la iglesia ha sido comprada por precio de la sangre de Cristo y por ende somos esclavos de Dios para obrar conforme a esa voluntad. No somos esclavos porque llevamos un yugo ahora, hemos sido cambiados de Señor, y es que somos esclavos por amor, por esa obra de gracia que ha hecho en nuestra vida, y nuestra respuesta en amor es corresponder al Señor en obediencia. Eso es lo que habla Romanos capítulo 6, que vinimos a ser siervos de la justicia. Pero fíjense, la parte 3b del versículo dice que os apartéis de fornicación. Esa palabra apartéis significa literalmente abstenerse, mantenerse alejado, apartarse, evitar a toda costa, como algunas traducciones de la Biblia lo mencionan, y es un verbo que está en presente infinitivo medio, y esto significa que el infinitivo funciona como un contenido de la voluntad de Dios, es decir,
apartarse de la fornicación tiene que ver con la santificación. El que el verbo esté en presente nos habla de que no es solamente un acto único que se debe hacer una sola vez, sino que debe ser una acción continua en la vida del creyente. Tiene que ser su estilo de vida. Debe practicarlo en todo tiempo aquel que ha nacido de Dios. La vida santa, recordemos, es la voluntad de Dios en Cristo. Ahora, este verbo que es apartéis también está en esa voz media, y el hecho de que esté en voz media hace que la persona o implica una participación consciente del sujeto en pro de su beneficio propio de algo que le afecta directamente. Es decir, Pablo prácticamente estaría diciendo algo así: ustedes mismos procuren siempre apartarse. Ese debe ser su estilo de vida. Y ese mismo verbo es el que usa en Hechos 15:20 y en Hechos 21:25 para exhortar a los gentiles a que debían abstenerse de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Entonces, este verbo tiene que ver con que no lo practiquen, no puede ser una práctica en ustedes, pero tiene que ver más con que huyan, evítenlo, mantengan una distancia como si fuera algo que dañara sus vidas. Y esto, una pequeña ilustración, esto me hace recordar como cuando tuvimos la época de la pandemia, del COVID-19. Cuando se nos presentó la pandemia, nosotros no sabíamos realmente cómo era este virus. Solamente veíamos información por internet, por los medios. Y la información que veíamos era gente que se estaba muriendo, ciudades, hospitales llenos, y había temor. Veíamos cómo ese virus mataba a miles de personas, devorando a la humanidad de una manera rápida. Y cuando nosotros sabíamos que alguien tenía COVID, no solamente usábamos una mascarilla, sino que literalmente desechábamos a esa persona. Yo recuerdo que en esa época trabajé en la FP Modelo, una de las épocas donde el Señor ha trabajado más mi carácter. Y recuerdo que cuando yo tuve COVID, porque yo fui uno de los que di positivo iniciando, ninguno de mis compañeros se acercaba a mí. ¿Por qué? Porque el virus que yo portaba en ese momento, ellos tenían temor del daño que podía causar a sus vidas. Y ese es el sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo: ustedes se tienen que apartar de esa manera de la fornicación. Tienen que huirle. Tienen que separarla completamente de su vida. No participar de eso. ¿Por qué? Porque esa no es la vida santa que agrada a Dios. Lo segundo que vemos en el texto es la palabra fornicación. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Qué abarca esta palabra que Pablo está mencionando? Y veamos lo que dicen otras traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice pecado sexual en esa parte del texto. La Biblia de las Américas lo traduce como inmoralidad sexual y la traducción lenguaje actual lo traduce como relaciones sexuales prohibidas. Para que ampliemos y dimensionamos un poco más el significado de esta palabra. Y en su original, esta palabra es porneia. La palabra griega, que de donde viene la palabra en español que nosotros conocemos como pornografía o pornográfico. Y en el griego clásico esta palabra podía referirse a la prostitución, pero en el Nuevo Testamento tiene un significado mucho más amplio. Miren lo que significa en el Nuevo Testamento. Amplía ese significado tales como fornicación, que son relaciones sexuales antes del matrimonio; adulterio, que son relaciones sexuales extramaritales; habla de prostitución, habla de incesto, que es lo que Pablo denuncia en 1 Corintios capítulo 5:1, habla de las relaciones sexuales ilícitas condenadas en Levíticos 18, como la zoofilia, que son relaciones sexuales con animales, relaciones homosexuales y prostitución cultural.
Mire, todo lo que abarca la palabra porneia. En síntesis, es toda práctica de inmoralidad sexual fuera del diseño santo creado por Dios, que es esa relación que se permite solo en el ámbito del matrimonio. Toda relación sexual fuera de ese ámbito, toda práctica fuera de ese ámbito es considerada porneia. Toda perversión al diseño original de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, Jesús incluye la palabra porneia como la causa de inmoralidad que corrompe el corazón del hombre. Eso está en Marcos 7, 18 al 23. Podemos ver cómo la lujuria y la codicia sexual corrompen la mente, corrompe la voluntad, corrompe las emociones, alejando totalmente al ser humano de una relación correcta con Dios. Todo lo que produce este pecado no es algo solamente a nivel del cuerpo, lo vamos a ver por la Escritura si el Señor hoy lo permite, para que veamos lo peligroso que es este pecado en la vida de un creyente. En Marcos 7, 18 es cuando los maestros de la ley estaban señalando a Jesús porque no se lavaban las manos en los rituales y eso contaminaba a la persona. Y Jesús le dice en Marcos 7, 20, dice, pero decía, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7, 21, mire lo que dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la porneia, los homicidios, los hurtos, avaricias, las maldades, engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y en el versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto nos muestra cuál es la condición del hombre, la condición de pecado en la cual se encuentra el hombre. El problema radica en su interior, cómo el hombre está depravado a causa del pecado. Y esos malos pensamientos es lo que surge de nuestro corazón, es lo que va contaminándonos si nosotros le damos rienda suelta a eso. Porque es algo que afecta, como se los dije, la mente, la voluntad, las emociones, todo nuestro ser. El precepto de Dios dado por su palabra es separarse de la impureza sexual, de toda práctica que incluye incluso la forma de pensar. Porque no es solamente llevarlo a un acto físico, sino también con el pensamiento. Cualquier cosa que los conduzca al comportamiento sexual ilícito. Dios llama a sus hijos a una vida sexual ordenada según su voluntad, no según la cultura, no según el tiempo, no según los deseos. Entonces, una de las preguntas que yo me hice cuando estaba estudiando este texto, ¿por qué Pablo habla de la santificación? Y lo primero que menciona es la pureza sexual, las relaciones sexuales puras. Pablo lo hace por dos motivos en particular. En primera instancia, es por el contexto de la iglesia, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia que acababa de nacer. Estaban recibiendo la fe cristiana y en el mundo greco-romano, en esa época, especialmente en Tesalónica, proliferaban todo tipo de vicios y todo tipo de perversión. Recordemos que era una cosmopolita donde se adoraban dioses, donde la castidad no era una virtud conocida y donde esa infección como sociedad los estaba amenazando todo el tiempo como creyentes. Era un peligro porque ellos vienen de ese contexto y podían volver a esas prácticas que para la sociedad era normal. Lo segundo es porque no ha habido una época en que los votos matrimoniales se tomaran tanto a la ligera como se hizo en esa época. El divorcio era tan fácil, no estaba basado siempre en el amor, sino que estaba basado en las alianzas, en las políticas económicas, sociales, por un beneficio. Así que el divorcio era bien visto, era algo normal y no difiere mucho de nuestros días. El comentarista Barclay dice lo siguiente:
Bajo el imperio, el divorcio era un asunto de capricho, como decía el filósofo Séneca, como síntoma de la decadencia moral que había. Las mujeres no cuentan los años por los cónsules, sino por sus maridos. El cónsul era el que regía la ciudad, el gobernador, por decirlo así. Y fíjense, no contaban los años por el tiempo de gobierno de ellos, sino por los maridos que las mujeres tenían. Eso nos habla de una sociedad donde las mujeres estaban pervertidas también. Las mujeres llevaban este tipo de pecado, no solamente los hombres. Juvenal, en su sátira romana, número 6, 229-230, dice: una mujer se casa tantas veces como tiene dedos en las manos. Y él estaba criticando a que algunas mujeres no llegaban a envejecer con un marido, sino que acumulaban divorcio como quienes coleccionaban trofeos. Filósofos de esa época. Marcial, un poeta epigramático, dice: a Telesila ya ha contraído matrimonio con su 10º marido. Hablando de una mujer, y él estaba ironizando obviamente la promiscuidad y la facilidad del divorcio que había en ese entonces para dar rienda suelta a las pasiones desordenadas. Y muy famoso, otro orador de la sociedad greco-romana, Demóstenes, dijo lo siguiente. Mire lo que dijo lo siguiente con respecto a los hombres ahora: mantenemos a las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo y las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares. Era bien visto tener una fachada de esposas, pero las relaciones extramatrimoniales no eran consideradas algo indecoroso. Fíjese cómo estaba la sociedad en la época de Pablo, donde la iglesia de Tesalónica se está desarrollando. Entonces, cuando Pablo va y les predica el evangelio, como estuvo pocas semanas, cuando usted ve el primer viaje misionero de Pablo, en Hechos capítulo 17, Pablo duró algunas semanas predicándole en la sinagoga y lo sacan por el alternado de los judíos. Él estaba preocupado por esa iglesia, porque era una iglesia nueva, eran nuevos creyentes. Él no sabía cómo habían respondido a la fe. Y Timoteo es el que le hace llegar ese informe. Entonces, esa era la preocupación que Pablo tenía, porque él sabía el trasfondo de dónde venían ellos, qué es lo que estaba pasándoles como sociedad. Y Pablo llega para anunciarles el evangelio y cómo el evangelio establece un nuevo código de relación entre el hombre y la mujer. Esa relación de unión entre el hombre y la mujer describe el misterio de Cristo y su iglesia. Terrenalmente lo podemos ver en la relación de esposo y esposa. Entonces, porneia en el siglo I era algo normal dentro de la sociedad. Todas estas prácticas era algo bien visto y era similar a lo que nosotros estamos viendo en nuestros días. Porque hoy es normal ver la promiscuidad de buena manera para el mundo. El fundamento del matrimonio no está basado en pactos, sino en sentimientos pasajeros. El divorcio era muy común, promovido en ese momento como una solución viable y saludable para dar rienda a sus pasiones desordenadas. Hoy en día pasa lo mismo. Imagínense que el promedio de años para el matrimonio hoy en Chile, porque lo busqué en el registro civil, es de 6 años para personas entre 25 y 35 años y 13 años entre personas de 35 y 44 años, según los registros que hay. Esa es los números que arrojan cómo se encuentra nuestra sociedad hoy. ¿Qué es lo que cree la gente de afuera? Hoy vemos la prostitución digital, donde las mujeres se sienten más seguras porque no van a un lugar, pero exponen su cuerpo a través de aplicaciones, ganando dinero, mostrando partes de su cuerpo, haciéndose millonarias, literalmente, exponiendo su vida, exponiendo su cuerpo a cambio de dinero o membresías. Esposos, esposas viendo imágenes por internet, codiciando relaciones sexuales o pasiones desordenadas. Y la Biblia condena esto. El pastor John MacArthur dice:
la libertad de expresión sexual se ha vuelto el dios cultural que rige sobre otros dioses idólatras de la cultura postmoderna. La libertad de la expresión sexual. Y eso es lo que vemos hoy. Hoy cualquier práctica sexual inmoral debe tolerarse, excepto las que son más aberradas, que es tener relaciones sexuales con niños, la pedofilia, pero lo demás es aceptable. Y si vemos las noticias, los casos de Hollywood, se acostaron con niños. Eso es como está el hombre, eso es para que veamos cómo el pecado ha degradado y ha deformado la vida del hombre. Porque es la raíz lo que hace que se evidencie ese tipo de conducta y así está nuestra sociedad hoy. Está permitido hoy en día como sociedad el disfrute de la actividad sexual recreativa, parejas intercambiándose con otras parejas para explorar su sexualidad, nuevas formas de placeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, todo lo que la Biblia condena. Y eso es normal, eso es bien visto hoy en día. Lo hacen público, lo evidencian. Y la sociedad dice, nuestra sociedad en nuestro tiempo, dice que es diversidad y que eso debe ser tolerable. Pero la Biblia condena todas esas cosas. Nosotros como creyentes, como cristianos, que hemos sido llamados a la santidad, a participar de la santidad de Dios, no podemos tolerar esas cosas. Y quedarnos callados, no contender nuestra fe, es participar de eso también. Porque tenemos que denunciar esas obras de tinieblas. Hoy en día el fin para el mundo es satisfacer el deseo sexual personal como la meta más importante. Cada quien se fija por su propio bienestar, lograr su plenitud sexual. Y esto también se aplica a las relaciones sexuales en el matrimonio, se ve en el comportamiento dentro de las iglesias. Porque la relación sexual no es para el disfrute propio de una persona, sino para el disfrute del matrimonio, hombre y mujer, no para el placer de uno solo. Hoy en día la gratificación instantánea es más importante que esperar el momento o la etapa de la vida para disfrutar del diseño creado por Dios. Las mujeres pierden su virginidad a temprana edad, 12 años es el promedio. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque es el mensaje que el mundo constantemente está exponiendo a través de redes sociales, mensajes, y nuestros hijos dejamos que el sistema los adoctrine, porque les dejamos internet libre, hagan lo que quieran, ustedes son jóvenes, ustedes tienen que vivir la vida para que prueben, para que tengan nuevas experiencias y después tomen buenas decisiones. Por eso el sistema está arrebatando a los hijos, a los jóvenes, a los adultos, es para todos, porque este pecado puede afectarnos a todos. Jovencitas a temprana edad pensando en tener noviecitos, en vez de estar jugando con muñecas. Yo no sé, yo no soy tan viejo, pero yo me acuerdo que en mi época, 12 años, mis amigas jugaban todavía con Barbie. Jugaban con muñecas, no se pintaban la boca, no se pintaban los labios y hoy no vemos eso. Hoy las niñas quieren un iPhone, hoy quieren sacarse fotos provocativas para tener más likes, más followers. Y nadie dice nada, es alarmante eso. Salir por la calle, uno va a la plaza, en estos días vi, hace unos días atrás, unas semanas atrás, jóvenes saliendo del colegio y estaban literalmente comiéndose ahí. No se les veía la cara a ninguno de los dos, ni la boca. Y da pena eso. No tienen responsabilidades, no asumen responsabilidad y ya están pensando en darle rienda suelta a la carne. Y yo decía, ¿dónde están los padres de esos jóvenes? Porque los mandan al colegio pensando que van a estudiar. Y lo que menos van es a prestar atención y prepararse para una vida con futuro, proyectarse a la vida.
El pastor Eduardo nos conversamos hace unas semanas también que cualquier propaganda hoy que vemos te quieren vender todo. ¿Y de qué te muestran? Una mujer desnuda, un hombre con poca ropa. Así sea para venderte un bolígrafo. Es la imagen para perturbar tu pensamiento, para despertar deseos internos en ti que te lleven a codiciar y a cometer este tipo de pecado. Por eso Pablo les dice, absteneos, aléjense, apártense. Es contagioso, es muy contaminante este tipo de pecado. Por eso hoy desde acá, Padre, les hago el llamado, estén atentos con sus hijos, no importa la edad que los hijos tengan. El internet es una tentación para ellos sin supervisión, porque si los hijos que son creyentes y tienen algo de temor de Dios, están siendo tentados por el pecado residual que hay en nosotros, todos somos tentados, ¿cuánto no más los que no conocen al Señor? Aquellos que están gobernados por la naturaleza del pecado y que constantemente los lleva a pecar contra Dios. No podemos ser tan permisivos. Las cosas tienen que ser como son. Como dice mi pastor, al pan, pan, vino, vino. Es así. En Dios no hay tintas medias. Y los hijos desde temprana edad tienen que instruirse para llevar una vida piadosa, aunque no conozcan al Señor. Como padres, esa es nuestra responsabilidad, enseñarlos, educarles, modelarles el evangelio, ayudarlos y rogar por ellos hasta que conozcan al Señor. No satisfacer sus caprichos. Es que ya no lo soporto más. Como padres nos hace falta también conocer cuál es la disciplina del Señor para educar a los hijos de una manera piadosa. Pero padres, estén atentos con sus hijos. Imagínense que el promedio de edad estimado actualmente para que los niños participen de la pornografía, ver imágenes sexuales, el primer contacto es con 9 años. Esa es la media hoy en día. Niños de 9 años ya trastornando su cerebro, su vida, por imágenes que no deberían ver antes del tiempo, antes de poder experimentar lo que Dios creó en su diseño. Por eso vemos una sociedad que se está degradando y es a causa del pecado. Porneia no es un simple errorcito, es un rechazo frontal a la santidad de Dios, a su voluntad. Y la enseñanza que Pablo está haciendo es esa, es que tenemos que guardarnos de ese pecado, pero no solamente lo está hablando de visualizarlo, de cometer ese pecado, sino que su enseñanza a la moralidad sexual va mucho más allá que los actos físicos. En Efesios 5:3, el apóstol Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como os conviene a santos. Fíjese lo que dice, pero fornicación, esa palabra es porneia, la misma palabra que estamos estudiando, y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como os conviene a santos. Y Pablo viene hablando en Efesios 4 y el 5 sobre el contraste que hay entre la vida antigua que teníamos en pecados y tinieblas y la nueva vida que tenemos en Cristo, que es una vida en santidad y luz. Y en el versículo 1 y 2 del capítulo 5, Él manda a imitar a los creyentes a Dios, a andar en amor, tiene que ver con ese andar. Y dice que no mencionemos, ni siquiera se nombre entre nosotros. Esa palabra fornicación es forneia, inmundicia, tiene que ver con impureza en todo sentido moral y espiritual, todo lo sucio en pensamientos, en palabras o en acciones. Aquí apunta a los deseos desordenados, pensamientos lujuriosos, prácticas que sean corruptas. Avaricia, el deseo insaciable de tener más, no solo lo material, sino también lo sexual, lo que codicia el cuerpo, codiciar el cuerpo de otro. En el Nuevo Testamento la avaricia es vista también como la idolatría. Y el llamado de Pablo es, no se nombre entre vosotros. No debe ser motivo de conversación entre la vida de los santos.
la iglesia no solamente debe abstenerse de practicarlos, sino también de tolerarlos o participar de ellos. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros como santos. Hemos sido llamados por Dios, apartados por Dios, a reflejar la pureza y su santidad. No se trata de legalismo, se trata de identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos santos en Cristo. Hemos sido llamados a participar de su santidad. Tenemos que conducirnos de esa manera. Entonces, vean la vara que va colocando Pablo. La medida del llamado al cristiano no es solamente huir del pecado sexual, de la avaricia, sino a erradicarlos por completo de la mente y del estilo de vida. No es algo opcional para los creyentes. Eso de que ni siquiera debe ser nombrado como pecados vergonzosos entre nosotros. El comentarista Barclay dice que los persas tenían un dicho y decían, tenían la regla de no permitir hablar de las cosas que no estaba permitido hacer. Así debería ser con nosotros. Está prohibido hablar de aquellas cosas que no se nos permiten hacer, que establece la Escritura. Ni siquiera debería mencionarse entre nosotros. Y el problema está en que nos gusta muchas veces participar de los chistes de doble sentido. Es normal. Usar esos temas como temas de conversación para tirar una talla, para agradar al otro, para tener la aprobación de cierto grupo. Yo me imagino los que trabajan en minería tienen esa oportunidad, las experiencias que yo he tenido. Es un medio bastante corrupto, porque desde que uno ingresa a la planta, escucha perversión y garabatos hasta que sale. Y yo decía, Dios mío, qué difícil este medio. Y se hace normal ese estilo de vida, porque es normal el entorno. Lo que toleramos pasa a ser una práctica en nosotros, porque nos va contaminando. Y fíjese que como iglesia, el llamado es ni siquiera a mencionar este tipo de pecados en nosotros, como juego, como chiste. El llamado es a la santidad. Por eso no hay conversaciones livianas entre cristianos. No debe ser esa la reputación de la iglesia, y un hijo de Dios no puede ser conocido por eso. Al que le gustan los chistes de doble sentido. El que dice garabatos, se les salen a veces. Hay que rever entonces la salvación. Ni siquiera debe haber sospecha o fama que en la iglesia se tolera este tipo de pecado. Y es lo que Pablo les condena a los corintios en el capítulo 5, versículo 1, cuando les dijo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Un hombre que se acuesta con la mujer de su padre. Y Pablo les dice, ese pecado no se debe tolerar en la iglesia, se tiene que exhortar, se tiene que condenar. Colosenses 3:5, Pablo dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y Pablo está diciendo, no está diciendo controlen, moderen. Él está diciendo, den muerte, hagan morir, haced morir. Es un imperativo. ¿Y qué es lo que tenemos que matar? Mortificar las obras de la carne, la fornicación, impureza, esos pensamientos y deseos internos contaminados, que ahí es donde está la mayor lucha del cristiano. Porque ahí es donde somos tentados. ¿Por qué? Porque esos deseos desplazan a Dios del centro del corazón. Y cuando alguien persigue el placer sexual fuera del diseño de Dios, está buscando satisfacción fuera de Él. Es idolatría. Reemplazando el diseño del Creador por la criatura, por el beneficio y el gozo de la criatura en perversión. Martín Lutero dijo una frase que es conocida para nosotros. Dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que se hagan nido en ella. Y eso es que no podemos evitar los pensamientos que vengan a nosotros,
que toquen la puerta allí, pero otra cosa es que nosotros dejemos que hagan nido en nuestra vida, los desarrollemos. ¿Cómo tenemos que batallar ese tipo de pensamientos en nuestra vida, ese tipo de ataques que muchas veces tenemos? Renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que va santificando nuestra mente, es la que nos va configurando a la mente de Cristo para que nosotros pensemos como Cristo piensa, como Cristo, cuál es la voluntad de Cristo. Por eso tenemos que nutrir nuestra mente con la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿con qué estamos nutriendo nuestra mente hoy? ¿Qué es lo que le invertimos más tiempo de nuestra vida? ¿Qué es lo que hay en nuestra cabeza constantemente y está configurando nuestra vida hoy? Si luchamos con pensamientos impuros, si luchamos contra la lascivia, si luchamos contra ese tipo de perversión a nivel interno, tiene que ver porque nuestra mente no está siendo nutrida con la palabra de Dios. Porque cuando la mente se nutre con la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede obrar porque tiene la materia prima para poder santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso la importancia de leer todos los días la Escritura. Por eso un plan de lectura. No es ocasional, es todos los días. Porque el mundo constantemente nos está arrojando a nosotros información para separarnos de Dios, para que participemos de las obras de las tinieblas, para que nuestra carne se levante todos los días. Y nosotros tenemos que contrarrestar eso con la palabra de Dios, con la meditación, la oración, usar los medios de gracia. No es que queremos poner una carga en usted, es que ese es el llamado, esa es la vida de un cristiano. ¿Qué difícil ser cristiano? Déjeme decirle que sí. ¿Y sabe hasta cuándo vamos a luchar con esto? Hasta el día que Él nos llame a su presencia o hasta el día que el Señor venga. Porque el pecado residual todavía está en nuestra vida y todos los días se levanta en contra de hacer la voluntad de Dios. Entonces le digo esto no para que se desanime, todo lo contrario. Todos los días cuando usted se levante, lo primero que tenga que hacer es sacrificar su carne, es mortificar la carne, para que no domine nuestra vida y para que nosotros podamos conducirnos de la forma que agrada a Dios. Porque eso es lo que da gloria a Dios. Por eso cantábamos gloria a Dios, solo la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios cuando nos conducimos de la forma que la Escritura dice que tenemos que andar. Amén. Pablo en 1 Corintios 15:13 les dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo estaba hablando acerca de la resurrección, defendiendo la resurrección, en que se basaba su fe contra los falsos maestros. Pero fíjese, él dice, no erréis. Y literalmente eso significa no se dejen engañar, no se dejen desviar o influenciar por las malas conversaciones. Implica trato como compañía o una influencia constante. Entonces la influencia que es mala en nuestra vida no solo nos contamina, sino que arruina lo bueno que había en nosotros. Por eso hay lugares que ya no podemos frecuentar. Por eso hay amistades que no podemos pasar tiempo con esas personas porque sencillamente no nos influencia para bien, para que vivamos una vida en piedad. Y no es que tengamos que salir del mundo, porque el mundo está así. Tenemos que predicar, llevar las buenas nuevas. Pero sabemos que hay relaciones que no son de beneficio a nuestra vida, que no son de provecho a nuestra vida, que no nos están colaborando en que vivamos una vida santa. Y esto se lleva a relaciones, conversaciones. Hay conversaciones que ya no hay que tener. No deben nombrarse. Tenemos que examinar nuestra vida para ver qué en nuestra vida no está contribuyendo a que nosotros vivamos una vida de santidad o qué en nuestra vida está contribuyendo a que este tipo de pecado pueda evidenciarse en nuestro interior, en nuestro corazón. Jesús dejó la vara alta. En Mateo 5, 27, 28, Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense que no se trata de llegar solamente al acto. Solamente con codiciar ya adulteramos en el corazón. Y esa palabra que Jesús usa ahí
indica el deseo desordenado, la pasión intensa, egoísta y pecaminosa que alimenta la lujuria. La inmoralidad sexual, no solamente el acto, se puede llevar en casa, en el teléfono, en el secreto donde nadie me ve. Lo que estoy viendo ahí cuando mi esposa no va o no está. Ahí puede estar la inmoralidad sexual en casa, que es lo que estamos viendo en internet, en las redes sociales. Y yo les digo hoy, hombres, ¿ustedes han sido moralmente puros para sus esposas? Yo creo que más de uno levantaríamos la mano y diríamos que no. Porque hemos podido adulterar en nuestro corazón. Porque ese pecado nos golpea. Pero el llamado es a erradicar ese pensamiento de nuestra vida. El llamado es a no darle rienda suelta a esas pasiones. El llamado es a orar más, a doblegar nuestras rodillas más, porque tenemos que mortificar las obras de la carne. Porque no solamente somos fieles, porque no llegamos a un acto sexual, una relación manifestada, aún en nuestro pensamiento. Somos fieles a la esposa y al esposo. Esposas, esto también para ustedes. La porneia es contraria a la vida santa y la voluntad del Señor es nuestra santificación, ser puros y santos en medio de un mundo que está caído. En otras palabras, no basta decir, no lo practico. El creyente verdadero cada día busca avanzar y crecer en santidad. Por eso tenemos que cuidar el testimonio. ¿Qué dice nuestra manera de vestir? ¿Qué refleja nuestro comportamiento en el trabajo, en el estudio, en la universidad? ¿Cómo me asocian en el colegio? ¿Refleja pureza o despierta sospechas? Hay que cuidar el testimonio. Hay que cultivar conversaciones que edifiquen. Los chistes sucios, palabras deshonestas, de doble sentido, ese tipo de comentarios, aunque pensamos que no son inofensivos, son semillas de inmundicia que van al pensamiento y esto puede repercutir en nuestro interior. Hay que cuidar lo que estamos nutriendo nuestra vida, nuestra mente. Y hay que cuidar nuestra comunión. Como iglesia no podemos tolerar ese tipo de pecado entre nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos ser entonces la luz del mundo. La Escritura es muy clara. Aquellos que practican la inmoralidad sexual y no se arrepienten, sino que siguen perseverando en este pecado, demuestran primero que no son verdaderos creyentes, porque aquel que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y eso está diciendo que es algo reincidente en su vida, pero la Escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todo una lista donde vemos que aquellos que participan de porneia no van a heredar el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21, porneia tiene que ver con las obras de la carne. Pablo lo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjese, todas las obras de la carne que habla Gálatas, y la porneia está ahí. Es una obra de la carne, pero sabemos que nace del corazón, torcido y contaminado por el pecado. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que en la Biblia de las Américas, en esos dos textos, en 1 Corintios 6 y en Gálatas 5 del 19 al 21, los primeros pecados que Pablo menciona tienen que ver con inmoralidad sexual. Y eso es porque Pablo le da un sentido de importancia cuando escribe esto, inspirado por Dios. Fíjense que en ese texto está esa misma expresión. Pablo los llama inmoralidad en la Biblia de las Américas. ¿Y será eso casualidad? ¿Usted cree que está puesto en la Escritura ahí porque, bueno, él se acordó cuando escribió las dos cartas y por casualidad puso la inmoralidad sexual de primero?
Yo creo que no es casualidad. Y es porque la inmoralidad sexual ha estado presente en el hombre desde la caída del Edén. ¿Qué es lo que trajo juicio, diluvio sobre la tierra cuando leemos Génesis? El pecado. El hombre se pervirtió. ¿Qué es lo que trajo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? El pecado de la perversión, el libertinaje. ¿Qué es lo que trajo pestilencia a los israelitas en medio del desierto? Perversión, idolatría. Y las destrucciones de las naciones de la antigüedad. Y es porque Pablo coloca de primero ese pecado por el impacto que tiene a nivel social y porque la inmoralidad sexual corrompe a toda una comunidad, infecta, contamina como el virus del COVID. En el Nuevo Testamento dice, porque produce un daño al cuerpo, es dañino y es destructivo. Y ese impacto de ese pecado lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, ya lo vamos a ver. Entonces, el llamado de Pablo, cuando él le habló a la iglesia de Corintios, él no le dice, batallen contra la inmoralidad sexual. Él no le dice, negocien con la tentación, a ver si ustedes pueden vencer. El llamado es claro en 1 Corintios 6, 18. Él les dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y recuerde que no es solamente el acto, el codiciarlo en nuestro corazón ya nos hace ser adúlteros o fornicarios. Pero este pecado daña mucho el cuerpo. Y el versículo 19 expresa la razón que Pablo le dio a los creyentes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos templo y morada del Espíritu. Por eso tenemos que habitar y desarrollar una vida en santidad. Porque nos habita el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, esa es la vida que tenemos que militar. Una vida donde la marca en nosotros sea la santidad de Dios. Si no se ve santidad de Dios, entonces hay que examinar si realmente la vida de Dios está creciendo o está en nosotros. Entonces, la santidad no es una represión, es consagración. Porque no es llevar una carga difícil. Ciertamente, como yo les decía, batallamos todos los días con este pecado como creyentes, pero la santidad, el llamado a la santidad es porque nosotros anhelamos cada día conocer al Señor. No tenemos que verlo como una carga y un yugo difícil que llevamos, no. Es porque queremos conocerle y a medida que le vamos conociendo, vamos siendo conformados a su imagen y vamos evidenciando esa santidad en nosotros de la cual hemos participado en Cristo. Ese es el llamado. Ahora, si yo te digo lo siguiente, otra ilustración. Si yo suelto una serpiente venenosa en tu casa, en la sala, ¿qué harías? ¿Dejas a tus hijos ahí con la serpiente? ¿Los tirarías ahí? Una mamba negra, una de las serpientes más venenosas que existen. ¿Qué harían ustedes como padres? ¿Lo dejarían? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a morir. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entregamos a nuestros hijos a pornella. La pornella no es para jugar con ella, es para evitarla y neutralizarla completamente de nuestra vida y no participar de sus obras infructuosas. Así que tenemos que velar, hay que velar, partiendo de nuestra propia vida, porque como yo les dije, no estamos exentos de ese pecado en nosotros. Nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Tenemos que examinar nuestra vida constantemente delante del Señor y a la luz de su palabra, para que el Señor nos muestre qué es realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa? Las veces que yo he hecho eso, he salido llorando, porque a medida que el Señor nos va mostrando realmente su estándar, su santidad, nosotros vamos viendo cuán pecadores somos y cuánta gracia el Señor ha derramado en nuestra vida. Eso es lo que le pasó al profeta cuando tuvo la visión.
y declaró: santo, santo, santo. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros cuando vemos la santidad de Dios. Crecer en temor, en reverencia, en obediencia, en amor a Él. Así que jóvenes, solteros y solteras, el mundo les va a decir: prueba antes del matrimonio si no eres fome o eres aburrido. Pero recuerda, la voluntad del Señor es vuestra santificación. Matrimonios, esposas y esposos, la pornella puede tener lugar en el matrimonio, pero el llamado es a apartarnos y a cultivar la fidelidad primero a Dios y a conservar la intimidad como un respeto y honra mutua. Las relaciones matrimoniales son para disfrutarse y el Señor nos bendice por vivir su diseño. Para todos nosotros que somos creyentes en el Señor, guardemos los ojos, la mente y el corazón. Hay que disciplinarnos con lo que consumimos y evitar aquello que despierte pasiones a nuestra carne, a los deseos de los ojos y a todo lo que conlleve a mantenernos en pureza. Ya para casi completar, yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, del versículo 12 al versículo 20. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Este texto, quiero que podamos ver algunas cosas rápidamente. No voy a tener el tiempo de poder predicarlo expositivamente, pero quiero que veamos el impacto que tiene este pecado sobre la vida del cuerpo. El apóstol Pablo le está escribiendo en 1 Corintios 6, del 12 al 20. Él le está escribiendo a una iglesia muy similar a la de Tesalónica. Recordemos que en Corinto habían templos donde se adoraban deidades, la prostitución era algo común, era muy parecido a lo que había en Tesalónica. Y Pablo en el capítulo 5 viene condenando ese pecado de un hombre que se acuesta con la mujer de su padre. Y Pablo, durante todas sus cartas, él nunca dejó de resaltar la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Pablo siempre resalta eso. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en el versículo 13 en Gálatas él dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y si vemos las cartas de Pablo, cuando usted las va leyendo, él siempre habla acerca de la libertad que nosotros tenemos al participar de esa obra de Cristo. Él afirmaba eso constantemente en los creyentes, pero en Corinto los creyentes al parecer estaban usando esa teología para usarla como una licencia para pecar. Ellos estaban dando rienda suelta a las obras de su carne, que es lo que Pablo condena en Gálatas 5. Él les dice: no estáis bajo el yugo de la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el versículo en 1 Corintios 6, 12, esa sección se llama glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esa frase, todo me es lícito, era un eslogan, creen los eruditos, que se tenía en la ciudad de Corinto. Y era una frase para que ellos pudieran justificar la inmoralidad y la libertad de esa cultura que estaba marcada por los ídolos. Las corrientes gnósticas y ascéticas expresaban que el cuerpo era malo, por tanto carente de valor. Por eso no importaba realmente lo que se hiciera con el cuerpo. Podían hacer lo que sea con el cuerpo. No tenía ningún valor. Pero Pablo les dice: la libertad no es lo mismo que libertinaje. Y los corintios le estaban diciendo en pocas palabras a Pablo: como Cristo me hizo libre, yo puedo hacer lo que me plazca. Por eso él inicia ese texto con esa frase: todas las cosas me son lícitas, y las repite. Era una frase común para ellos. Pero él responde con dos principios correctivos. Y lo primero que dice es: no todas convienen. Y esa palabra convienen significa ser útil, de provecho o que trae algún beneficio. Y Pablo les está diciendo que aunque algo sea permitido, no significa que sea beneficioso. Aunque
moralmente lo que su comunidad en ese tiempo permitía, él les estaba diciendo, eso no es beneficioso para ustedes. Es como que si hoy en día normalizaran el tener relaciones extramatrimoniales y fuera una ley. En términos legales es una ley, pero ¿estaría bien a nosotros siendo cristianos participar de eso? No, no nos conviene. Entonces eso es lo que Pablo estaba denunciando. Que la libertad cristiana no era para hacer lo que se le placía hacer, sino que tenían que hacer todo aquello que glorificara a Dios y que protegiera el cuerpo y el alma. Cuando les dice que no convienen al creyente, esa frase es porque esa práctica puede llevarlos a ser esclavos de la voluntad. Y Pablo está hablando específicamente del pecado sexual. Adicciones sexuales, pornografía. Porque él sabía que ese pecado contamina la mente, el corazón y puede dañar el testimonio de Cristo. Y Pablo acá lo que les quiere decir a los corintios es que el pecado nunca trae ganancias, siempre va a traer pérdidas. Fíjense que el pecado sexual, dice el pastor John MacArthur, es el pecado que hoy tiene más riesgos, problemas y capacidad destructora, porque ha destrozado más matrimonios, hogares, causado sufrimiento, enfermedades y ha destruido vidas más que el alcohol y más que las drogas. Si nosotros pensamos que ese tipo de vicio contamina y es malo, imagínense lo que es el pecado sexual. Este pecado lleva a matar, robar, causa amargura, odio, difamación, chisme, falta de perdón. Pablo les quiere decir que Dios mira la inmoralidad sexual con extrema seriedad. Él les dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esa palabra dominar es ser puesto bajo autoridad o estar por debajo de, y significa ser controlado por alguien o por algo. Y a pesar de estar en esa cultura de idolatría donde constantemente estaban expuestos a este tipo de pecado y a luchar contra la naturaleza de pecado, el pecado que normalmente nos lleva a tener este tipo de conducta, Pablo les dice, el creyente es llamado a no dejarse esclavizar por eso. Aunque vivamos tiempos donde veamos tanta corrupción, el llamado es a no dejarnos esclavizar por ese tipo de impulsos, por ese tipo de influencia. Es lo que él les refuerza en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, este pecado, Pablo sabía cómo esclavizaba la vida de una persona que no lo controla, que no lo gobierna. Este pecado que comienza con pequeñas imprudencias, pero que va creciendo hasta el punto donde se lleve a la práctica y luego a un vicio. Porque así entra el pecado. Las pequeñas zorras son las que destruyen las viñas. Empieza por algo pequeño, seduciéndonos poco a poco hasta el punto donde nos devora por completo. Ahora, si sabemos lo peligroso que es este pecado, una pregunta que quiero que te hagas internamente es, ¿qué hábitos o deseos hoy te están dominando? Que tú sabes que estás luchando en el secreto. No le has dicho a nadie, pero Dios lo sabe. Y el llamado es huir. No abstenerse momentáneamente, sino romper con esa esclavitud. Hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. La verdadera libertad se logra cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra mente y por ende nuestro cuerpo. Entonces los deseos de nosotros son ordenados a la voluntad de Dios. Si hoy estamos viviendo en pasiones y en deseos desordenados, es porque nuestra mente no está siendo gobernada por el Espíritu de Dios. Y Pablo más adelante en el versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo.
Y lo que está Pablo diciendo en este versículo es que los corintios veían las relaciones sexuales como una necesidad básica del cuerpo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es como la comida está hecha para el estómago y el estómago para la comida. Entonces los apetitos sexuales están para darle rienda suelta al cuerpo. Eso es lo que ellos pensaban. Y Pablo les está diciendo, no es así, porque tanto como una o la otra las destruirá Dios. Pablo lo afirma y claramente, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Vieron por qué al Señor le importa tanto nuestro cuerpo? Eso es un área de la salvación que como iglesia nosotros descuidamos. Hablamos de la justificación, donde Él vivifica nuestro espíritu y nos da la vida espiritual. Hablamos de la santificación, cómo el evangelio va progresando en nuestra alma. Pero ¿qué de nuestro cuerpo? Porque el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. La salvación del Señor es completa. Él salvó nuestro espíritu, lo vivificó, Él está santificando nuestra alma y Él va a glorificar nuestro cuerpo, porque la salvación es completa. A Dios le importa nuestro cuerpo. Por eso Dios nos manda a abstenerlo del pecado sexual por el impacto que produce al cuerpo, pero esto tiene muchas aristas. ¿Cómo honramos el templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Con excesos? A Dios le importa nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es para el Señor, porque es para su gloria. Y eso, fíjense, dice que Dios lo va a destruir. Porque Pablo está diciendo que la comida y el estómago son necesidades temporales, pero el cuerpo humano no. Aunque va a perecer, va a morir, va a resucitar en un cuerpo de resurrección semejante al de Cristo. Porque esa es la promesa que tenemos en el Señor, cuando Él venga, cuando Él nos llame a su presencia. Por tanto, la Escritura enfatiza que Dios no aprueba el abuso que hay contra el cuerpo, el placer cuando se desvía del propósito por el cual Dios lo creó. En este caso para lo sexual, pero llevemos al ámbito del cuerpo como un todo. Cuando le damos rienda suelta al placer, se desvía el propósito por el cual Dios lo creó. Dios no aprueba eso. Entonces la libertad sin límites conduce a una vida de esclavitud y por ende a muerte espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces el cuerpo del creyente no solamente está designado por Dios para solamente tener funciones biológicas. No solamente eso lo que les dice Pablo. El cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Y la sexualidad está hecha para honrar a Dios. Cuando se disfruta dentro del ámbito del matrimonio, se glorifica a Dios. Esposas, esposos, en el ámbito del matrimonio, glorificamos a Dios también de esa manera. Por eso como esposos y como esposas no podemos negarnos, porque no nos pertenecemos. Y de esa forma también glorificamos a Dios. Y esposos, el llamado es a tratar sabiamente a nuestras mujeres como vaso frágil, como coherederas de la gracia, como dice Pedro, como vasos de honra, porque son mujeres, no objetos sexuales. Entonces Pablo les dice que el cuerpo es para el Señor y Él les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Pablo está diciendo que somos miembros de un cuerpo porque Cristo es la cabeza de ese cuerpo, es la cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, como dice Efesios. Y nosotros en este siglo literalmente somos el templo vivo espiritual con el que ahora Cristo se expresa. Somos la encarnación de su persona en la iglesia. ¿Cómo el mundo va a conocer a Cristo? Por medio de su iglesia. Estamos unidos a Cristo, por eso no podemos participar de este pecado y estas obras infructuosas, porque estamos unidos al Señor, somos una porción de su cuerpo. Y cuando nos unimos, Pablo lo condena a una ramera. ¿Cómo va a participar
de lo que pertenece al Señor. Porque dice en el 16 la razón, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Es decir, cuando hay una relación sexual, esa comunión que hay, en eso que Dios diseñó, hay una unión que va más allá de lo físico. Hay una unión emocional, hay una unión espiritual, que es lo que Cristo hizo con nosotros por medio de su obra perfecta y nuestra unión con Él. Por eso tener este tipo de pecado, prácticas de pecado, Dios lo condena. Imagínense cómo el alma de una persona está deformada al unirse con tantas personas, que no es su esposo o su esposa, o relaciones fuera del tiempo, del ámbito, porque también es para los solteros. No es algo superficial, es algo profundo. Y nos habla de ese diseño de Cristo y la iglesia. Versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une a Cristo es un espíritu con Él. Por eso no podemos profanar el cuerpo que pertenece y que es de Cristo, con actos de fornicación, con actos de adulterio, con actos de porneia. Nuestra unión con Cristo es real. Y si realmente Cristo ha hecho esa obra de gracia en nuestro corazón, no podemos estar separados de la santidad de Dios. Entonces, no podemos creer que tenemos una comunión con Dios por medio de Cristo y participamos de prácticas sexuales ilícitas. No es coherente eso. No podemos decir que conocemos a Dios y estamos participando de estos pecados, porque no es su santidad en nosotros. Y recuerden que no solamente el acto físico, está en los pensamientos, está en el corazón. La verdadera unión con Cristo produce santidad y dominio sobre el pecado. Avanzamos al versículo 18, Pablo dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y llegamos al imperativo, al llamado. Hay que huir, y ese es un presente activo que significa literalmente manténganse huyendo en todo tiempo. Es una acción continua, no va a ser algo puntual. Es un llamado a que mientras militemos esta vida que estamos caminando, tenemos que huir de la fornicación, de la porneia. No hay que resistirla. Es una acción radical a cortar, abandonar y alejarse de los lugares, personas, todo lo que nos lleve a este tipo de práctica o que afecte nuestro pensamiento. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque tenta contra el templo del Espíritu Santo. Y eso nos da la razón en el versículo 19 o 20. Fíjese lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros, no nos pertenecemos. El cuerpo que tenemos no es nuestro, fue comprado a precio de sangre y tiene un Señor que es su dueño, es Cristo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por ese precio fue la sangre de Cristo, que nos rescató de nuestra manera vana de vivir, de las cosas corruptibles, con su sangre preciosa, que se entregó como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice entonces Pablo, glorificad. Entonces, a causa de toda esa obra que Cristo ha hecho en nosotros, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el llamado hoy como iglesia? A glorificar la vida de nuestro Señor por medio de una vida de santidad, por medio de una vida de pureza, por medio de una vida que honra el cuerpo que se nos dio para administrar mientras estamos caminando en esta etapa de la salvación, que es nuestra santificación.
los cuales son de Dios, afirma de que pertenecemos totalmente a Él. Nuestra identidad, vida, cuerpo, espíritu, absolutamente toda nuestra vida está en sus manos. Por eso decimos que Él es soberano, que Él tiene el control, porque Él es nuestro dueño, no nos pertenecemos. Tenemos que orar más, amados, para que podamos entender esta verdad. Yo creo que nos falta mucho por ver todavía, pero que el Señor nos ayude. Por ende, el templo de Dios es santo, no es un basurero para darle cualquier cosa al cuerpo, no solamente a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo que estamos consumiendo, a lo que estamos practicando. Todo afecta ese templo santo del Señor. Y la respuesta que tenemos que producir en nuestra vida es adoración. Vivir en pureza no es solo evitar el pecado, es adorar completamente, con todo lo que somos, dar gloria siempre a nuestro Señor. Así que, hermanos, hemos visto un poco lo que significa abstenernos del pecado sexual, de la porneia, lo que esto abarca, lo que produce de daño a la vida de una persona. No es un asunto menor, no es un asunto privado, y vemos que tiene grandes consecuencias sobre la vida del que lo practica. Es un pecado que hiere nuestra alma, destruye nuestro cuerpo y profana el templo del Espíritu Santo. El llamado de hoy por el Señor es a separarnos y apartarnos de todo aquello que quiera pervertir nuestra vida espiritual. Si hemos pecado hoy, si hemos sido partícipes de este pecado, la gracia de Dios sobreabunda para perdonarnos en Cristo, para restaurarnos y para que sigamos avanzando si hay arrepentimiento genuino en nuestra vida. Y esto es una vida que evidencia cambios, realmente una transformación por la obra de Cristo en nosotros. Para aquellos que no conocen al Señor, si no conoces hoy a Cristo, lo mismo te digo, la puerta de la salvación sigue abierta para que tus pecados sean perdonados, para que puedas acceder a esa vida eterna, puedas ser hecho criatura nueva en Cristo, donde las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas en Él. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos vas mostrando tu estándar santo, Señor. Y nos haces ver, Señor, cuánto realmente necesitamos en nuestra vida tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Dios, que ayudes a esta iglesia, a esta casa espiritual, Señor. A que cada día podamos progresar en santidad. A que cada día podamos progresar en pureza, Señor. A que a medida que te conocemos por medio de tu palabra, Señor, nuestra vida pueda evidenciar un Cristo cada día más depurado, Señor. Ayúdanos a ser coherentes con tu palabra, Señor. Y a que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos responder en obediencia a lo que tu palabra hoy demanda de nuestra vida, Señor. Te ruego que restaures a aquellos, Señor, que están lidiando con este pecado y que tu Espíritu Santo, Señor, hoy obre para que pueda traer libertad, Dios. Para que puedas glorificarte, Señor, y para que tú puedas preparar una iglesia santa y sin mancha delante de ti, Señor, que es la que tú vas a venir a buscar un día, Dios. Glorifícate, Señor, una vez más en esta casa y en aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan reconocer tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Paz del Señor damos.